Bienvenidos a Fermiserachi Pregunta, hoy con el economista Guillermo Chapman. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar por lo básico. Panamá crece y los panameños sentimos que la economía no está creciendo. ¿Qué pasa? Bueno, porque crece lento, primero. Eso termina traducido a ingresos per cápita, es un crecimiento de un poco más del 1% por cabeza, pero si la distribución es desigual y se concentra más en los grupos de clase media y de más altos ingresos, entonces la gran mayoría, más de la mitad de la población, no lo recibe. Y entonces lo que están percibiendo es correcto, mi situación no está mejorando. Pero la clase alta también se está quejando de lo mismo. Bueno, yo he visto encuestas recientes en donde la clase alta dice yo estoy igual, pienso estar igual, pero entiendo que el resto del país va a estar peor. ¿Y cuál es su diagnóstico de la economía? Bueno, mi diagnóstico de la economía es que primero somos consecuencia del entorno internacional que está afectado por 1000 consecuencias antes del coronavirus y ahora con el coronavirus se complica mucho más. Y por el ambiente nacional en donde primero no hay señales claras de una acción directa, dinámica del gobierno, en una condición en donde hay una acumulación de inventario no vendido de bienes raíces, principalmente casas de precio medio alto hacia arriba, y el crecimiento del sector construcción, que es uno de los grandes empleadores. El año pasado no fue ni 1, ni 2, ni 3, fue 0. Ahí no hubo movimiento y dado el inventario ese de bienes raíces acumulados, no habrá mucho crecimiento por ese sector este año tampoco. ¿En cuál sí habrá crecimiento y en cuál no? Hasta ahora ha habido crecimiento en el canal, en las actividades aledañas del canal, los puertos, el transbordo, y actividades complementarias. Este año puede haber algo de crecimiento en la medida en que los efectos del coronavirus no se extiendan enormemente en el comercio mundial al punto que nos afecte en el canal. Hasta ahora estamos proyectando un crecimiento mayor que el del año pasado, pero eso es sujeto a qué pasa con este tema del virus. Ya voy a pasar al tema del virus, pero estábamos en 3%, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto proyectan este año? Porque en teoría lo ideal es 5 para bajar el desempleo. Lo ideal sería 6, que es la posibilidad de crecimiento que tiene la economía sin recalentarse, sin aumentar los precios al punto que afecte negativamente al consumidor. El crecimiento que estamos proyectando y en el cual coinciden más o menos un poco hacia arriba, hacia abajo, y nadie apuesta por los puntos decimales porque eso es preciosismo, es del orden del 4 o un poquito más del 4. Antes de los efectos del coronavirus, que nadie sabe qué efecto, cómo medirlo, ¿no? ¿Y a ese punto aumentaría o disminuiría el desempleo? A este punto aumentaría el desempleo. Yo calculo que este año el desempleo va a ser más alto que el 7,1% del año pasado. Vamos a hablar del coronavirus. ¿Cómo se espera que afecte a la economía el coronavirus? Sector portuario, zona libre, etcétera. Bueno, primero el sector portuario, zona libre y el canal van a estar afectados. Cuán profundamente afectados va a depender de cuán larga es la duración del coronavirus, principalmente en China y otros países europeos. Acuérdense que Japón y Corea del Sur, otros dos grandes países industriales europeos, digo, asiáticos, están afectados. O sea que cuánto demore eso depende de cuánto nos va a afectar. Ya hasta ahora no hay un modelo creíble que permita medir qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en el comercio mundial exactamente, así ponerle números y cuánto nos va a afectar. La demanda privada está mostrando señales de fatiga. Exceso de inventario, como decía usted, construimos en exceso. ¿Qué tanta culpa de eso tiene el gobierno? Bueno, tiene un nivel de culpa en el sentido de que ya el gasto público no puede aumentar a los ritmos que había venido aumentando en los últimos 10 años, que fue excesivo, financiado por endeudamiento. Realmente no nos podemos endeudar mucho más de lo que tenemos, de la deuda que ya tenemos. Los déficits que está proyectando el MEF con mucho cuidado y mucho acierto profesional y responsabilidad, me parece, son relativamente altos. Excederse de ese déficit es mandar señales negativas que nos va a dificultar al final. O sea que el gobierno está en una camisa de fuerza en cuanto a lo que puede gastar y eso es resultado de las deudas acumuladas no registradas que ahora se les hizo frente y decir esto es lo que debíamos y por eso nos endeudamos para hacerle frente a lo que legítimamente se debía. Vamos a desgranar un poquito eso. Los seguidores de Martinelli y de Varela se echan la culpa mutuamente de la desaceleración económica. Sacando lo político de este tema,
¿Qué responsabilidad tiene cada uno? Yo creo que más o menos lo mismo. El primero, porque disparó el gasto a niveles excesivos. Y el segundo, porque lo manejó a través de mecanismos no claros en las finanzas públicas, que hubo necesidad de aclararlo con el cambio de administración. Se siente como que no somos lo suficientemente pobres como otros países, pero tampoco somos lo suficientemente ricos para cubrir las necesidades. ¿Dónde está el balance? Técnicamente somos un país de altos ingresos y por eso, por ejemplo, nos podemos ser objeto de muchas donaciones internacionales porque somos un país de altos ingresos medido en términos de ingreso per cápita. El ingreso per cápita es una medida, cuánto se gana el país en la producción nacional y cuánto se divide entre el número de habitantes y son 15,000 y tantos dólares por persona. Eso nos hace comparativamente un país rico, pero al mismo tiempo somos uno de los países con la peores distribución del ingreso del mundo. Quiere decir que el que está en el 10% que más ingresos recibe, se gana 30 y tantas veces lo que se gana el que está en el 10% que menos recibe. Entonces es un país promedio rico, pero es el caso del individuo que se ahogó en un lago que tenía 50 centímetros de profundidad, que le daba a la rodilla, pero cayó en la parte donde había 3 metros de profundidad. Hablaba usted de las deudas adquiridas y de la responsabilidad con la que se está manejando el tema en este gobierno. Ellos hablan de un hoyo negro, de un desastre en las finanzas, pero por otro lado vemos gastos excesivos en cosas que no parecen urgentes. ¿Cómo se justifica eso? Yo no tengo forma de justificarlo. Realmente en su conjunto el gobierno está ejerciendo disciplina, los gastos van creciendo en una forma medida, pero hay casos específicos que por razones que ellos llaman políticas no se pueden. Hay mucha gente que dice que sí recibieron unas finanzas en desastre y hay otra gente que dice que no. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo pienso que las deudas acumuladas eran en exceso del nivel típico. Todos los gobiernos, todos los años, terminan con unas deudas por pagar. Unas deudas por pagar. El nivel era excesivamente alto, no estaba registrado y lo que se hizo fue cambiar una deuda no registrada por una deuda registrada. Es decir, sincerar la contabilidad del gobierno. Se pudo pedir un bono de 2.000 millones de dólares habiendo tantas deudas y cifras maquilladas, como dijo el presidente. Bueno, las cifras maquilladas estaban representadas en los déficits que había registrado el gobierno anterior en sus últimos periodos de gestión fiscal. Una de las cosas que se hizo es que en los años en que se han debido registrar esas deudas, había cuentas por pagar de 2 y 3 años de atraso, se le registró en esos años, o sea que parte de la contabilidad previa se reformuló, estoy un poco técnico, yo sé, pero reformuló y estoy concentrada para no perderle el hilo. Y todavía quedó un déficit muy grande para el último año fiscal, o sea, no se habían apuntado las deudas donde debían apuntarse y ahora se han apuntado y dicen, oye, ¿cuánta deuda tenemos? Yo creo que esa deuda había que pagarla. Era dinero que legítimamente se le debía a gente que había construido obras, que había proveído distintas cosas, servicios. Alguien me decía, es que si tú no le pagas a la tipografía, a la imprenta de los dos hermanos, que son dos hermanos que tienen una imprentita y le venden formularios al gobierno, los quiebras, porque ellos no tienen forma de financiarse. Vamos a un cambio y ya volvemos. No se vaya, este es Flor Misrachi Pregunta hoy con Guillermo Chapman. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta hoy con el economista Guillermo Chapman. Hablábamos en el bloque anterior del 5% que en teoría, o 6% como más claro, que debía crecer la economía. ¿Qué estamos dejando de hacer para no llegar a este 5%? Mire, lo que podría hacer el gobierno en estos momentos es definir, primero, un tipo de acción que le dé confianza a la gente. Pasar legislación positiva, que haga crear un clima positivo. Por ejemplo, hay muchos que se podrían dar. La ley de contrataciones públicas, que es una pieza clave del programa de gobierno de la actual administración, que fue un elemento muy claro en el programa del presidente cuando era candidato y está empantanada.
Llevamos 8 meses que estamos. Esa es una señal clarísima que se puede dar. Dos, hablando en panameño, meterle la maleta al turismo, que es una de las pocas actividades que puede reaccionar en el corto plazo. Y cuando estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de mínimo 1 año antes que se encuentren resultados. Y no solamente gastar más plata, es asegurarse que, como ya está ocurriendo en el caso de Copa y debería ocurrir con otras, atraer a aerolíneas que cobren más barato, de bajo costo, concientizar a la gente en Panamá sobre la importancia del turismo, limpiar las calles en Panamá y en todos los pueblos. Es decir, un programa muy amplio para atraer el turismo. Eso no se está haciendo. Vamos a ver el tema de la contratación directa, la ley de contrataciones públicas. ¿En qué habría que reformar esta ley? Porque la contratación directa estimula más la economía que las licitaciones, en teoría, ¿no? No veo por qué. Realmente. Primero, si haces contratación directa, puedes caer en el peligro de pagar más de lo necesario. Y no hay el control que te da la competencia entre distintos proponentes. Yo realmente, a menos que sean casos muy extremos, previstos en una buena ley, que en estos casos sí podemos hacer contratación. Una cosa versus la otra, yo me iría por la competencia, por las licitaciones. ¿Pero hay alguna que reactiva más la economía que la otra? No, ninguna reactiva más que la otra, pero la realidad es que el sistema es muy complejo, hay que simplificarlo, hay que impedir que haya tantas objeciones que le pongan a la licitación. Como el Hospital del Niño. Como el Hospital del Niño, ese tipo de cosas. Hay que dejar por fuera a las empresas que han incurrido en corrupción. Hay 10.000 cosas. El proyecto de ley que yo he estudiado me parece un proyecto muy bueno. ¿Por qué se ha estancado en la Asamblea? Bueno, porque pone reglas muy claras que hace difícil la manipulación de los contratos. Esa es mi interpretación. ¿Cómo se hace para reactivar el turismo y la construcción? Usted hablaba un poquito del turismo ahorita, quiero ahondar un poquito en eso. Mira, bueno, para reactivar el turismo, lo que te he dicho, ¿no? Hacer más propaganda y mejor propaganda, desarrollar paquetes atractivos aquí en Panamá, contratar consultores que te ayuden a explotar los muchos atractivos que tiene este país, limpiar el país, concientizar a la gente, tener un sistema de transporte colectivo, llámese taxis, que la gente lo pueda montar con confianza y que le preste un servicio eficiente y a tarifas razonables, 10.000 cosas que no solamente hacer una propaganda afuera. Hablemos de la apuesta de las APPs. Yo veo que le apuesta a eso el gobierno, las empresas. ¿Qué espera usted de eso? Eso puede ser muy positivo, excepto que hay disposiciones en la ley que permiten que el gobierno dé cofinanciamiento, de garantías, que realmente es un contrasentido. Si vamos a hacerlo asociación público-privada para evitar que el gobierno tenga que invertir y utilizar pues, parte de la capacidad limitada que tiene para gastar, pero por otro lado la ley dice, pero sí, pues puedes poner plata en lo que van a hacer los privados. Eso no me hace. Quedamos en lo mismo. ¿Y esa ley realmente podría ayudarnos frente a las restricciones fiscales? Esa ley podría ayudarnos siempre que no haya garantías del gobierno, porque es una forma de decir yo tengo deuda, ¿no? ¿Qué señales están viendo los empresarios para no meter su plata aquí? Bueno, un mercado que no crece, un sector público que no da unas señales claras hacia una economía positiva a través de una serie de acciones, es básicamente eso, ¿no? A nivel económico, ¿cómo nos ayudan los extranjeros? ¿Cómo nos afecta la xenofobia? Los extranjeros nos pueden ayudar en 1000 formas. Si nosotros traemos gente especializada, profesionales, calificados, te ahorras las 10.000 horas que toma crear un ingeniero, un técnico especializado. El país se está beneficiando de la inversión que hizo otro país y lo ponemos a trabajar. El profesional aporta a la producción del resto de los miembros de un esfuerzo productivo, los hace más productivos. Técnicos a nivel medio pueden hacer lo mismo. Trabajadores no calificados realmente no aportan nada, o sea que dependiendo, incluso hay gente que viene a invertir, te hace inversiones, crean nuevas actividades, emplean gente, gastan gente, viven en casas, alquilan o las compran, etc. La xenofobia realmente
le dice a los extranjeros no venga y por supuesto crea una barrera importante. Yo creo que nos estamos disparando en un pie al decir que no vengan los extranjeros. Sobre aumentar impuestos, ¿usted apoyaría eso o si nos aumentaran el ITBMS la gente gastaría menos? Bueno, la pregunta es aumentar impuestos ¿para qué? Yo pienso que los problemas de la desigualdad que tenemos en Panamá dependen en buena medida de la mala calidad de la educación, de la formación laboral especializada, la formación laboral profesional y de lo poco que gastamos en salud. Tenemos un déficit de 3.000 médicos del mismo orden de enfermeras y parteras, nos hacen falta del orden de otros 3.000 camas de hospital, hay que formar nuevos profesionales de la educación, todo eso cuesta muchísimo dinero. Si el gobierno nos presenta un plan para hacer esas cosas y decir, y para financiarlo hay que subir los impuestos, y habría que ver cómo lo subes, a quién se lo subes, si se lo subes al público en general, a la gente de bajos ingresos a través del ITBMS, o se lo subes a las empresas y a la gente de clase media alta y hacia arriba. Entonces el efecto social es distinto. Entonces la respuesta es, depende de para qué y a quiénes. Y a quiénes. Pero, ¿piensa usted que en este momento hace falta plata o hace falta voluntad y orden de prioridades? Yo creo que hacen falta ambas cosas. Hace falta voluntad, orden de prioridades, más eficacia en el gasto. Hay una serie de despilfarros importantes, hay entidades que tienen un nivel desproporcionado de empleados administrativos, burocracia, véase la Caja del Seguro Social, que tiene 35.000 empleados, y una carga de burocracia que no son técnicos financistas para el programa de pensiones, ni son médicos ni enfermeras, sino burocracia, y lo mismo pareciera haber en el Ministerio de Educación. Entonces, ese es un problema, la carga burocrática, que es, si tú cambias eso para otras cosas, para contratar más técnicos, para contratar más maestros, para pagarle mejor a los maestros mejor calificados. Vamos a un cambio, ya volvemos y quiero ahondar un poquito en eso cuando volvamos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Guillermo Chapman. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el economista Guillermo Chapman. Hablábamos de las planillas. ¿Cuánto habría que reducir las planillas de entidades oficiales para que no nos afecten las finanzas? Mira, lo suficiente para que no entorpezcan el funcionamiento del gobierno. Como hay tanta gente, inventan procedimientos absolutamente innecesarios, engorrosos. Ejemplo, Panamá es uno de los países donde es más difícil pagar impuestos. Le cuesta mucho más a la gente pagar impuestos. Estamos como 180 en 390 países del mundo, es decir, más cercanos al último. Yo no te lo puedo medir, pero las veces que he examinado el tema con respecto al Producto Interno Bruto y al tamaño de la población de este país, tenemos un exceso de empleo. Hablemos de lo de los impuestos. Acaban de extender la amnistía hasta junio, julio. ¿Eso está bien? Bueno, eso es premiar al que deja de pagar los impuestos, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es una administración tributaria mucho más eficiente de lo que ha sido en el pasado. Si vemos las proyecciones que hacía el gobierno anterior, el MEF, contra la recaudación, se equivocaban de la misa a la media, ¿sí? De una forma de lo más garrafal. Hay una ineficiencia a primera vista de la forma de recaudar impuestos. Yo diría mejorar la capacidad de recaudación en vez de premiar a los que no pagan. ¿Usted qué piensa de que haya una empresa intermediaria para autorizar a las empresas a emitir facturas fiscales, las PAC? Eso es complicar innecesariamente la vida y es una invitación a la corrupción, ¿no? Hablemos de los oligopolios. Bueno, primero habría que decir que es un oligopolio. Un oligopolio es un mercado donde hay pocos vendedores que pueden ponerse de acuerdo para manipular los precios, para manipular el mercado, cómo se distribuyen, cuotas de producción.
Un ejemplo fueron las harineras hace 25 años, cuando yo estuve en el gobierno, las agarraron con un memorándum de entendimiento donde decía tanto porcentaje del mercado para ti, tanto para acá, el precio es nadie baja el precio, es un acuerdo para no competir. Eso es lo que es un oligopolio. En Panamá tenemos varios mercados donde existen muy pocos vendedores, muy pocos oferentes de productos o de servicios. Por ejemplo, los celulares, por ejemplo, la provisión de cemento, la distribución de electricidad. Medicinas. Las medicinas, todo eso son oligopolios. Si hay una colusión para manipular los precios, realmente yo no puedo decir, porque el último caso que yo recuerdo de que se llevó a alguien en los tribunales y se condenó fue el caso de las harineras. Eso hace 20 y tantos años. No conozco ninguno posteriormente. Pero no porque no existen, sino porque no los han enjuiciado. Bueno, primero que no han determinado que tienen un acuerdo de arreglo de precios, ¿no? Las listas oscuras, ¿usted cree que estamos en ellas porque realmente no hemos cumplido con lo que ellos solicitan o por políticas de ellos? Yo creo que tiene un componente de política interna de ellos. Ese componente de política interna es no tenemos suficientes ingresos para hacerle frente a los estados de bienestar. Estos estados europeos dedican como el 40 al 45% del Producto Interno Bruto a los servicios estatales, mientras nosotros estamos dedicando la mitad de eso, y aún así no pueden ofrecer todos los beneficios que tiene la economía del bienestar. Entonces hay que echarle la culpa a alguien. Son los países, los paraísos fiscales, de los cuales prácticamente el único país que es país es Panamá ahí, ¿no? Porque son unas islas y cosas que inventadas. Pero una vez que nosotros nos comprometimos a dar la información, creo que no la estamos dando en la forma y en al ritmo al que nos comprometimos a dar. Es una combinación de ambas cosas. La ciudadanía quiere que gasten más, que el gobierno gaste más para que la plata circule más. Así es. Pero nos quejamos cuando gastan. ¿En qué se debe gastar para que tenga impacto y en qué no se debe gastar? Yo pienso que gastar un porcentaje alto del presupuesto en inversiones es una forma muy eficaz de hacerlo, porque creas un beneficio inmediato, pones plata en la calle, posiblemente a nivel, remunerando gente a niveles con ingresos más bajos que los que tiene el sector público, o sea que riegas a más gente que si pagaras más salario en el sector público y a un nivel más bajo, y puedes crear, si escoges bien las inversiones, cosas que te mejoren la capacidad de producción y de crecer más en la economía. ¿Qué no estamos haciendo bien los ciudadanos? Porque hay muchos que viven del crédito. Bueno, que lo que no estamos haciendo bien es endeudándonos. Los niveles de endeudamiento en Panamá son altos. Tengo una gráfica por ahí, un dato que estuvimos viendo el otro día. Panamá es el segundo país más endeudado. El sector privado panameño, si las casas, los hogares, son los segundos más altos endeudados en la América Latina después de Chile. Y estamos viviendo del crédito. ¿Qué haría usted distinto, Alexander, si fuera ministro? Yo creo que no mucho más. Realmente el trabajo principal del ministerio es hoy día controlar bien las finanzas públicas. Eso se está manejando bien. Creo que posiblemente le estén faltando recursos y eso no es un problema de él, sino un problema del gobierno, que le dé los recursos para incursionar en áreas que abran las oportunidades para mayor crecimiento de la economía. Dos últimas preguntas muy rápidas. ¿Cuándo ve que va a levantarse eso de nuevo? No tengo la menor idea. ¿Lo ve cerca? Mira, es que ¿qué se necesita para que esto cambie? Yo creo que no podemos posponer mucho más atacar el problema de la desigualdad que hay en este país, que es enorme. Y eso requiere dedicarle muchos recursos a la educación, a la salud, al transporte público de las personas, al suministro de agua. Son carencias notables que tiene la población. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y al mismo tiempo tenemos que hacer crecer la economía para que el Estado tenga más recursos para hacer esas cosas. ¿Y cómo hace crecer la economía? Tiene que identificar 3 o 4 sectores que pueden ser nuevos motores de crecimiento que empleen a la gente. Turismo puede ser uno, la logística puede ser otra,
La agricultura especializada puede ser otro de esos sectores, pero para eso necesita formular políticas, gastar plata, crear unos mecanismos para promover el mayor desarrollo de esos sectores. Y por último, hablando un poco más fuera de la economía en general, ¿le ve solución a esto? Difícil, pero posible, pero requiere de la voluntad de todos los panameños. Yo creo que la solución pasa por cambiar la naturaleza del poder legislativo para que legislen sobre las necesidades reales del país, ejemplo, las contrataciones públicas y el sistema judicial, para que tengamos una justicia expedita y justa. Gracias por acompañarnos, se nos ha acabado el tiempo. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Miserachi Pregunta, hoy con el economista Guillermo Chapman. Que tengan buen día.